Bienvenido a Day to Day Podcast, donde te platicaremos los temas más interesantes sobre finanzas y negocios. Todo desde la perspectiva de estudiantes y planteado de manera sencilla, práctica y aterrizada. Yo soy Joanca Galicia. Y yo, Alejandro Rangel. Y juntos te estaremos acompañando en tu camino rumbo al crecimiento profesional. Quédate con nosotros que ya comienza Day to Day Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de Day to Day, Negocios y Finanzas. El día de hoy estamos ya en el episodio número 56 y como es de costumbre, no me encuentro solo, me encuentro reunido con mi compañera Joanca Galicia. Bienvenida, Joanca, ¿cómo estás? Hola, amigo. Ahora más emocionada que nunca. Yo siempre lo digo, pero la verdad es que como siempre se los repito, a mí me encanta grabar el podcast. Y este tema se me hace demasiado importante. Amigo, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de que prácticamente este es un tema exclusivo de México, cabe recalcar. Pues el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, será obligatorio para todos los mayores de 18 años. Pero Joanca, ponnos en contexto qué es el RFC, de qué trata esto, porque pues estoy seguro de que como yo, muchas personas tienen muchísimas dudas sobre el RFC y sobre qué obligaciones voy a tener al tramitar mi RFC. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el RFC? El RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave que se requiere para toda persona física o moral aquí en México, como bien lo mencionabas, para realizar cualquier actividad económica, lícita, obviamente, que cualquier actividad, pues no, ¿verdad? Bueno, cualquier actividad Lícita, hay que recalcarlo. es decir, que sea legal por pues la que se esté obligada a pagar impuestos y bueno, esto con algunas excepciones y pues a estas personas se les llama contribuyentes. Eso es el RFC. Ahora, apenas se publicó la miscelánea fiscal 2022 que pues reafirma la postura del gobierno federal en esta cuarta T de no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas estipuladas. Pero obviamente hemos de saber que en México no se tiene una cultura de impuestos muy ad hoc. La verdad es que podemos ver muchas veces el comercio informal y estos trabajos que pues pueden que hasta dominen el mercado y para nada lo estoy diciendo en una forma de, ¿cómo decirlo? Es que Pues realmente, hablando un poquito para no adentrarnos mucho en el comercio informal, sí. hay datos que incluyen que el 70% de los empleos los genera las pequeñas pymes, las MIPYMES, el empleo informal. Entonces, realmente es un problema porque lo mencionas, hace falta una cultura tributaria y una exacto. cultura financiera. Y precisamente eso es lo que se está basando la miscelánea fiscal 2022, en que fortalezcan la recaudación pública, que se mejore toda la administración, combatir la evasión, la ilusión, la corrupción, todas estas reformas que hemos visto que ha implementado el actual gobierno para, pues sí, para tener una mayor cultura de impuestos, que estemos más adentrados en el tema, que como yo les decía en la publicación de la infografía de esta semana, que o sea, a muchos jóvenes realmente le temen al SAT, o sea, no le Yo era entienden. uno de ellos. Exacto. Yo también, o sea, estudio finanzas y yo en el principio, yo decía como, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y esto es muy cultural. De hecho, cuando salió el tema, algunos de mis amigos me decían, oye, Joanca, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me va a afectar? Y yo, ok, tranquilo. Obviamente, con esta aprobación de la miscelánea fiscal 2022, y pues esta es la noticia que se hizo obligatorio, que todos los mayores de 18 años a partir de, pues, del 2022 deberán de inscribirse en el RFC, es decir, el Registro Federal de Contribuyentes, van a tener que darse de alta. Esto ya, como les digo, es obligatorio, ya no es opcional. Antes era opcional tramitarlo a los 18 o tramitarlo hasta que empezaras tu actividad económica. Ahorita ya es obligatorio que todos los mayores de 18 años se den de alta en este RFC. Es muy similar el principio del RFC con tu CURP, cambian algunas cosas, igual es una clave alfanumérica, entonces pues es muy fácil y obviamente también es muy fácil pues darte de alta, el proceso es muy sencillo. La verdad es que puede que
cuando les dan la noticia y puede que también muchas personas se estén enterando Se mediante genera este alarma, podcast. se genera alarma, Sí, sí, es la sí, pues verdad. se genera alarma porque como les digo, espero no ser redundante, pero sí, muchas personas le temen al SAT, incluso no siendo jóvenes, siendo hasta adultos, muchas personas le temen al SAT, ¿no? Y eso es lo que saca de onda, pero la verdad es que es muy sencillo. Ahora, por qué se hizo esto? Pues el principal objetivo con el que se publicó fue que, pues sí, para impulsar la cultura tributaria entre los jóvenes, que se empiecen a incorporar más fácilmente tanto al mercado laboral como a este mundo de los impuestos, de cómo es que lo tengo que hacer, cómo me tengo que dar de alta de inicio. Obviamente, si no tienes alguna actividad económica, te puedes dar de alta como persona física sin actividad económica. ¿Qué significa esto? Pues que no tienes algo que te esté generando ingresos, por lo tanto no estás obligado a presentar alguna declaración o a presentar comprobantes fiscales. Esto te hace un poco más sencilla la vida. Y el trámite es bastante sencillo. Únicamente tendrás que ingresar a la página de sap.gov.mx, seleccionar la opción de preinscripción en el RFC, llenar un pequeño cuestionario electrónico para la preinscripción, que acudas a cualquier Administración General de Servicios al contribuyente y pues ya de ahí te van a concluir tu trámite. Concluido tu trámite, se va a recibir tu RFC y tu guía de obligaciones fiscales, pero va a ser muy sencillo, o sea, hemos de darnos cuenta que el proceso es bastante sencillo, no te va a implicar nada, puesto que así te estás dando de alta como una persona física sin actividad económica, no tienes que declarar nada, pues es bastante sencillo el proceso, y sí, de eso va la cosa, amigo. Prácticamente cuando sale la noticia, cuando se anuncia que el RFC va a ser obligatorio para todos los mayores de 18 años, sin duda fue alarmante, sin duda se hizo Sí. todo un revuelo, recuerdo que lo estuvimos platicando mucho en mi salón de clases, y es que sí, yo concuerdo que es muy difícil todo este tema del SAT, todo este tema de los impuestos, Sí. todo este tema del IVA, del ICR, del IEPS, es un tema complejo porque inclusive a mí me tocó vivirlo. Ingreso al cuarto semestre de la universidad y me encuentro con una materia que se llama Derecho Fiscal. Y créeme que fue una de las materias más difíciles. Afortunadamente me tocó una excelente profesora, pero sí, sin duda comprender este tema de los impuestos, comprender este tema del ISR, del IVA, del IEPS, es un tema complicado, es un tema difícil, es un tema que cuando te desenvuelvas en el campo laboral, cuando te desenvuelvas en el campo comercial, por así llamarlo, sin duda vas a necesitar asesoramiento. Sin duda vas a necesitar de alguien que te acompañe para comprender cuánto tienes que declarar anualmente, cómo puedes deducir los impuestos, que las facturas, que esto, que lo otro. ¿Qué es Es lo que un tema puedes complejo. deducir? Sí, sí, sí. Exactamente, es un tema difícil. Y es que, como te lo menciono, más en los jóvenes, más en nosotros los jóvenes, el escuchar esto, pues te alarma. El SAT muchos los vemos como un órgano satanizado, lo vemos como que todos estamos persiguiendo de él. Y es que sí, amigo, no vamos a profundizar tanto en esto, pero hablando de los impuestos, realmente el sistema regulatorio de los impuestos y el sistema regulatorio fiscal en la nación es muy complicado, tiene muchas problemáticas y pues te voy a compartir algunos datos, vamos a hablar ahora de datos. Y es que México está entre los países que más impuestos pagan. Realmente los trabajadores se les retienen una gran parte de sus ingresos. Fíjate, te voy a mencionar que tan solo por el ISR, el porcentaje que representan de sus ingresos salariales brutos es del 9.8%. Y las contribuciones a la seguridad social, es decir, una contribución, una parte de tu salario que se va a tu seguridad social, ya sean gastos médicos, gastos inclusive funerarios por algún fallecimiento, equivalen al 1.4%, dando un total de 11.2%. Lo que a mí me sorprende es que México se encuentra entre otras naciones como Alemania, como Italia, como Francia, como Turquía, como Estados Unidos, prácticamente naciones de primer mundo. Este es un reporte que hizo la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, prácticamente, sí, hay un problema en la nación y esto no lo quiero decir por alarmar, esto no lo quiero decir porque se asusten los jóvenes, lo quiero decir para que todos estemos precavidos, para que todos comprendamos lo que pagamos, Exacto. Y cuánto para que estamos nos aportando. informemos más.
Exactamente. Aquí lo importante es fomentar la cultura también de la información, para que precisamente no haya problemas, para que no tengamos como que estos problemillas con el SAT, que tengamos que estar asistiendo, que tengamos que estar resolviendo ciertas declaraciones, que cuántos ingresos tuve, que cuánto tengo que declarar, que cuánto pagué de impuestos. Esto es prácticamente para informarse y para tener todo en regla, porque también, pues prácticamente esto está prácticamente en la Constitución. En el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el mexicano debe de contribuir a la nación. Entonces, como se lo repito, es un sistema muy complejo, es un sistema difícil porque realmente también muchos de esos impuestos que se pagan, muchos de esos impuestos que tú pagas si es que estás trabajando de una manera formal, pues no va a ser muy difícil que encuentres a dónde se están destinando. Entonces, lo mejor es mantenernos informados de cuánto tenemos que pagar, de cuánto nos están reteniendo, de por qué se nos está reteniendo. Entonces, prácticamente esto del registro a los 18 años es lo que pretende, fomentar un poco más la cultura financiera y de conocimiento, porque yo a los 18 yo no conocía ni siquiera qué era el SAT. Y pues nos dejábamos guiar también por muchos comentarios que se hacen, puede que hasta en la familia, ¿no? Que, que si los impuestos, pues de nada sirve que los pagues, porque al final del día las calles siempre están horribles, con muchos baches, que no hay seguridad, no hay demás cosas, bla, bla, bla. Y por por compartir ese tipo de pensamientos, lo hablábamos en clase, un maestro que yo, bueno, yo llevo ahorita la materia de impuestos en finanzas y llevé la materia únicamente de impuestos y lo hablábamos, ¿no? Puede que hasta se pague más porque pues mucha gente no lo hace y pues el Exacto. gobierno busca compensar quieras o no, porque tiene que salir el presupuesto, se publica anualmente igual en que se supone que se va a ir, en que se supone que se va a asignar en qué porcentaje y pues yo les recomendaría informarse un poco más, que no se queden únicamente con lo que llegamos a comentar aquí en el podcast, porque realmente fue información, puede que hasta básica, pero también Pero muy creo que, importante. exacto, creo que muchas personas no lo sabían o apenas se están enterando, y qué bueno que se están enterando, hay mucha más información al respecto, porque al final del día es algo que vamos a hacer durante mucho tiempo, pagar impuestos. Bien dice un dicho, ¿no? Que hay dos cosas que no estamos exentos de pagar impuestos y de la muerte. Entonces, pues a informarnos más y más siendo jóvenes. Exactamente, hay que mantenernos informados y pues bueno, yo creo que también este es un espacio para brindarles ciertas herramientas para que estén al tanto de las noticias más importantes en el entorno de negocios y finanzas. Y pues bueno, amiga, creo que hemos llegado ya al final de este episodio. De verdad me voy muy satisfecho de haber tocado estos temas tan importantes que pues hoy nos fuimos un poquito más exclusivos a México. Tenía mucho que no hablábamos específicamente de México, Siempre es un... pero bien Sí. necesario para comprender lo que sucede en nuestra nación. Sí, además de que, pues esperamos la información haya sido de ayuda. Igual, si no son de México y nos están escuchando, pues que nos platiquen un poco acerca de cómo se lleva este proceso de los impuestos en su país, cómo, pues una cosa es cómo lo publican, que se supone que se debe vivir, pero pues otra muy diferente es realmente cómo se vive. Entonces, invitarlos a que nos platiquen un poco más y que estén siempre al tanto de más información los mexicanos sobre este tema. Así es, y más que nada compartir ideas y nuevas experiencias. Pues bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Esperamos les haya gustado mucho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden dejar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como daytoday-mx. Amiga, un gusto, nos escuchamos en el próximo episodio. Igual, amigo, bye. Adiós.